¿Nos puede contar alguna experiencia que ha tenido con Don Bosco y aquí en la vida salesiana? Bueno, yo conozco a Don Bosco hace muchísimos años, cuando llegaron aquí los salesianos, aunque sí hablaban un poco de Don Bosco, pero no lo conocía tan profundamente. La verdad es que oíamos, pero no conocíamos tanto el carisma aquí en la parroquia. Yo vine conociendo a Don Bosco poco a poco, pero hasta que llega a un sacerdote que realmente nos transmite el carisma, transmite ese amor a Don Bosco, y yo aprendí a conocer a Don Bosco. Yo recuerdo que había como ciertas días de soledad, de que no estaba tan adentrada en mi fe y en mi creencia religiosa, a pesar de que yo me crié en un colegio católico, pero como que había algo que me faltaba. O sea, no lograba estar completamente adherida a Dios y a la comunidad, aunque ya para entonces era voluntaria, ¿no? Pero cuando yo empiezo a conocer la vida de Don Bosco, empiezo a conocerla y cada día me va interesando más. Cada día me voy dando cuenta cómo hizo su obra, por qué, cuáles fueron los motivos, qué era lo que le animaba. Cuando yo empecé a conocer a Don Bosco, yo le puedo decir que fue él el que me llevó a Cristo. En su, en su forma de darse a los muchachos, en su forma de buscar la santidad para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo me fui enamorando de Cristo a través de Don Bosco, y por consecuencia del enamoramiento de Cristo, pues también viene el enamoramiento a María Auxiliadora y viene también a Don Bosco. Don Bosco, hasta la fecha, puedo decir que es también mi guía, ¿no? Igual que María, pero han sucedido muchas cosas. Don Bosco era un gran soñador. Don Bosco lo tenemos como ese gran soñador. Y yo también comparto esa idea, ¿no? ¿Por qué no soñar con un mundo mucho mejor? Mi hijo, el segundo hijo, el menor, nació prácticamente en esta iglesia. O sea, estuve embarazada dando catequesis todo ese tiempo, y él nace un día de catequesis, pero el niño como a los 3 meses presenta algunos síntomas de problemas pulmonares. Entonces el niño ya no podía dormir acostado, siempre sentado, ¿no? Y pues en mis brazos obviamente había muchas dificultades. Y bueno, los médicos, unos y los otros, siempre decían, no, ese niño tenemos que operarlo, le vamos a quitar las amígdalas, le vamos a hacer esto, vamos, no sé, porque sus amígdalas eran muy grandes, por eso no alcanza a respirar. Ellos ya lo van a operar y prácticamente no sabían ni de qué. Y yo me acuerdo que yo no era tanto de rezar, yo no era mucho de estar rezando, era más bien de sí asistir a misa y de sí estar en mi ministerio, que en ese tiempo trabajaba con adultos en la evangelización, pero más que todo eh, era un prestar servicio en el ministerio. Y cuando yo vi que mi hijo estaba enfermo, incluso dejé de venir por un tiempo, empecé a rezar mucho y a pedirle mucho a Don Bosco. Y yo decía, si yo por ti empecé a amar a Dios, ¿por qué no me ayudas tú? ¿Por qué no me dices qué hacer? ¿Por qué no me das una luz en la que yo pueda saber qué hacer? Porque mi niño era pequeñito, tenía 3 meses. Y, y recuerdo que yo en una desesperación me fui a México, también como para ver nuevos, no sé, alguna otra opinión de algún médico, ¿no? Y sí, yo recuerdo que la noche o 2 noches antes de irme, soñé a Don Bosco. Soñé que Don Bosco me hizo así en la cabeza, como que me tocó la cabeza, ¿no? Y yo me sentí muy segura cuando me fui, ¿no? Me quedé allá como 6 semanas, atendieron a mi niño, y bueno, nunca más tuvo problemas con eso, gracias a Dios, su niño pues muy sano, pero no tuvieron ni que operarlo ni nada.
realmente para mí, el haber sentido esa mano de Don Bosco, y lo digo en un sueño, porque también puedo ser real, como puede haber estado despierta, puede haber estado dormida. Era un sueño visionario, como los sueños de Don Bosco. Los sueños de Don Bosco muchas veces estaba él tan despierto, pero era ese sueño visionario. Entonces, pude haber estado despierta, pero yo sentí ese calor de la mano de Don Bosco. Y otras cosas que me han pasado, muchas muy claras, ¿no? Aquí en la parroquia sucedió algo que, bueno, estábamos con un concierto, no habíamos vendido boletos, nada de boletos. Y yo recuerdo que le decía a mi párroco en ese tiempo, no sé, estamos desesperados y ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que pagarle aunque no hayamos vendido boletos y tal, ¿no? Y iba manejando a casa, después de que habíamos discutido la situación, íbamos manejando a casa y es como si la voz de Don Bosco me estuviera diciendo que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo soy el patrono de esa iglesia. Yo estoy ahí para ayudarles. Era como si me estuviera diciendo así, esas voces en mi oído, yo estoy ahí, todo va a estar bien. Y yo llegué a la casa y le llamé al padre. Don Bosco me acaba de decir que todo está bien. Claro, el padre ha de haber dicho, está loca. Yo le dije, padre, de verdad, me acaba de decir Don Bosco que todo está bien. Y todo estuvo bien. La verdad es que vendimos todos los boletos. O sea, podemos ver que son quizá cosas insignificantes, pero que eran muy importantes, ¿no? Porque era para nuestra parroquia. Y nuestra parroquia estaba atravesando un momento un poco difícil, ¿no? Entonces, para mí han sido cosas muy importantes, mucho. Le debo todo a Don Bosco, le debo la educación de mis hijos, se lo debo a Don Bosco, el trabajar con jóvenes, se lo debo a Don Bosco, el ir a las tierras de Don Bosco, para mí, han sido, para mí, milagros, porque pudo no haber pasado, pero pasó. Entonces siempre hay una conexión entre él y yo. Siempre va a existir esa conexión que hay entre él y yo, porque si él es el que me llevó a conocer a Cristo, él sigue llevándome a Cristo todavía. Porque aunque puedes llegar sola a Cristo, ¿quién mejor que Don Bosco que te lleve de la mano? Porque es seguro, ¿verdad? Y de la otra mano, María Auxiliadora. Entonces, yo creo que es indispensable. Indispensable el preocuparte por conocerlo, por entender su obra, por amarlo, por amar su obra, para poder conocer, que él te lleve a Jesús. ¿Cómo lo amaba él? ¿Cómo lo amaba? Lo amaba en el rostro de cada joven. Entonces, eso para mí es importante. ¿verdad? Sé que él también me puede llevar a Dios. Ok, gracias.